Ahora, Señor, hazme ver a vuestro futuro y no te volvemos a pasar por el gesto. Porque con la emotiva, por el recibo cosecha. Recordando tus puertas de hijo, cantando y no me ciudadano. Muy buenos días. Bueno, no molesta a mi hijo porque ya cambió de voz y estaba como... Entonces, lo lindo de uno ser padre es ver crecer a sus hijos, ver cómo van evolucionando, ver cómo empiezan a ponerse nuestra ropa. Y cuando ellos van creciendo de su límite, cómo nosotros como padres empezamos a ponernos la ropa de ellos, porque ya les quedó pequeño. Y es un efecto tan hermoso, tan lindo que Dios nos enseña a través de esas acciones. En otras familias, el padre se ofende porque el hijo se pone la camiseta de él. En nuestras familias disfrutamos esos eventos. Somos privilegiados. Muchos hermanos vienen a la iglesia, escuchan palabra, pero dicen, pero yo quiero escuchar esa herramienta, esa metodología de cómo hacer. Así como en el colegio el profesor me enseña matemáticas con un proceso, el profesor de sociales me da una guía para desarrollar una tarea y aprender. Aquí en la iglesia también, nuestros pastores nos dan una guía mediante la palabra para aprender a superar nuestra problemática familiar. Yo he tenido la oportunidad de compartir con algunas parejas una página web que hemos venido trabajando desde hace 10 años y ha sido retroalimentada de acuerdo a lo que hemos vivido con todas estas familias. Y gracias a Dios, yo le decía que a mi esposa, que estuve actualizando la página, llegan momentos en los cuales yo me siento a escribir y llegan las ideas, y yo me dedico a escribir. O sea, primero la oración, el toque del Espíritu Santo, y cuando ya me siento a leer, digo, Señor Jesús, ¿de dónde salió este mensaje tan preciso y tan exacto para levantar los brazos de muchos padres de familia que en este momento están en crisis? Yo le decía, amor, tuve un sueño. Un padre de familia de nuestra iglesia está llorando en este momento porque está en crisis familiar. No hay comprensión con sus hijos, no hay comprensión con su esposa. Yo dije, Señor Jesús, le hice una promesa a mi pastor. Pastor, esta semana voy a actualizar la página web y le voy a mandar el hipervínculo. Créanme que me demoré 3 días y tuve el sueño. Inmediatamente llegué de mi trabajo, llegué de mi viaje y me senté a escribir y a hacer el orden que Dios mandaba. Ahí ustedes van a encontrar no un libro, es una vivencia personal de todos estos años que hemos recibido como aporte de muchas familias. Y hay una herramienta de trabajo. Y también una invitación para el mes de junio, para aquellos padres de familia que quieran conocer ese proceso de cómo empezar a levantar su hogar, cómo empezar a ganarse ese cariño de sus hijos, cómo dialogar con ellos, cómo conciliar con ellos, cómo tengo yo que aprender a cambiar mi carácter y mi forma de ser. Todos tenemos problemas, todos tenemos diferentes situaciones, pero en estos talleres les vamos a enseñar, les vamos a dar esa metodología y ese proceso. No es fácil.
Yo sé que las parejas que están acá y han participado en esos seminarios han descubierto ese proceso de conciliación para llegar a un acuerdo en pareja. Créanme que yo pasé muchos meses repitiendo el taller que me puso el pastor hace 15 años, y repítalo y repítalo y repítalo, y yo por mi necedad no quería cambiar. Yo no quería dejar de fumar cigarrillos, no quería dejar de consumir licor, pero repitiendo ese taller, repitiendo y recibiendo ese regaño de este pastor, créanme que trabajando todos los días se obtienen cambios y nos vamos preparando para todo aquello que se avecina. Entonces, en estos días, pastor, pues estaremos compartiendo ya la parte final del hipervínculo de la página por la web de la iglesia, para que ustedes accedan. Allí también hay una parte muy importante de los hermanos que son microempresarios. Algunos ya en estos días, una hermana me hizo llegar la foto de su trabajo muy lindo, un collage de imágenes extraordinarias de todo un trabajo de familia, un diseño extraordinario, y ahí encontramos a varias familias que han pasado aquí por la iglesia, que ya están en otros sitios, en otros lugares. Bendecimos sus vidas, porque a través de este hipervínculo empresarial también queremos mantener un contacto con ellos, con las familias que tenemos en Boyacá, en Santander, en Antioquia, en otras partes. No queremos perder el contacto con ellos, y de verdad que nos agrada. Hoy en día, yo digo, conocer una familia de un profesor que ya estaba en separamiento, y hoy en día nos comunicamos con imágenes y se rehabilitó su hogar. Ese hipervínculo no lo vamos a perder nunca, con todas las familias que se involucran en este proyecto. Dios los bendiga, y ahora los dejo con la palabra de mi esposa. Bueno, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de esta transmisión, voy a pedir un favor. A veces quiero decirles que a veces hay en el ambiente se mueven también espíritus que hacen adormecer a las personas. O sea, nada más es empezar con la palabra y cuando tú menos piensas, quedaste dormido. Entonces, vamos a hacer algo. Le invito ahora que primero se coloque sobre sus pies y juntos vamos a declarar lo siguiente. Padre Celestial, en esta mañana tomo tu autoridad a través de tu Hijo Jesucristo y echo fuera de este lugar, echo fuera de mi vida todo espíritu que quiera venir a adormecerme, que no me permita escuchar tu palabra con entendimiento, que quiera venir a tapar mis sentidos espirituales. Hoy, Señor, arráncalos en el nombre de Jesús, y permíteme, Señor, que esta palabra dé fruto en mi vida, en mi familia y con todos los que nos escuchan en esta mañana. Señor, despiértame, levántame y manténme alerta todo el tiempo, Señor, porque quiero amarte y quiero servirte de todo corazón. Hoy, Señor, he venido por una transformación en mi vida, en mi espíritu, en mi alma. Hoy no quiero salir igual de como entré. Tú conoces, Señor, mi corazón, y sabes que hay cosas que hay allí que no te agradan, pero que hoy, Señor, confío en ti, que van a ser arrancadas, estén en donde estén, en lo más profundo de mi alma, en lo más profundo de mi corazón, serán arrancadas por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, Señor. Hoy las echo fuera, hoy las erradico de mi vida, porque quiero venir delante de ti a ser restaurado, a ser restaurada.
Hoy quiero que mi vida cambie. Hoy quiero que mi vida sea diferente, Señor. Hasta aquí le digo al pecado, hasta aquí le digo a lo que no te agrada, fuera de mi vida. Hoy quiero agradar a Dios de todo corazón, con transparencia y con toda la pasión y fuego del Espíritu Santo en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ya pueden tomar asiento. Bueno, voy a contarles quiero decirles algo, y es que el día de hoy mi mensaje no es de autoría mía. Es decir, lo que quiero decir es que literal el mensaje de hoy es sacado de la palabra de Dios, de un hombre que nos ha dado mucho ejemplo. Y quiero ser hoy la vocera, quiero tener hoy la voz de esa persona que nos está enseñando a través de su palabra el día de hoy. Entonces, antes de empezar, quiero contarles una historia. Y dice así: también esta historia es sacada literal de la Biblia. Se llama la Biblia Devocional de Estudios, una negrita grande, Reina Valera. Está literal la historia. Y dice así: un moderno niño de la paz. Dios tiende un puente sobre el abismo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo interpretamos así. Ustedes saben que, digamos, los médicos, los militares mueren por las personas, pero ¿por qué? Porque, digamos, es su trabajo, ¿sí? Lo hacen. Bueno, usted va a una misión y que le vaya bien y puede hacer que regrese, ¿cierto, pastor? A una misión, a defender a otros. Y eso él lo está haciendo porque pues lo están mandando y tiene una autoridad para que lo mande y todo eso. Pero quizá ellos no están pensando: ay, caramba, es que voy a morir por esta gente y tan malos o tan buenos o como sea. Él lo hace porque lo mandaron así, es su trabajo hacerlo de esa manera. Aún nuestros médicos también hoy en día están en los hospitales y también están dando su vida, quizás porque les toca estar ahí. No hay más quien pueda en ese momento ayudar a esos pacientes. Pero Cristo, dice la palabra, Cristo murió por nosotros no porque le tocara, no, qué horror. Dice que Cristo, que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros por amor, porque nos ama tanto. Y créanme que es un amor todavía incomprensible en mi cabeza, ir a morir por alguien que no merece que yo haga ese sacrificio por esa persona, sino más solo por un vecino o con alguien que lo ofendió, y uno como que lo perdono y a duras penas, como que Señor, por obediencia, lo hago por obediencia, mas no porque mi corazón. Pero Cristo nos amó con un amor inexplicable. Bien, ahora sí, entrando en la historia, dice: el misionero Tom Richardson pasó varios años frustrantes entre la tribu Sawi de Nueva Guinea. Había llegado desde los Estados Unidos como antropólogo misionero, esperando llegar con el mensaje cristiano a esta tribu, cuya cultura era casi de la edad de piedra. Pero su mensaje chocaba una y otra vez con las inusuales creencias de esa tribu. Los valores cristianos de amor y perdón no atraían en nada a los Sawi, puesto que ellos consideraban el engaño como su más alta virtud. O sea, para esta tribu el engañar, eso era lo mejor. Para ellos esa era lo de valor. No veían razón alguna para cambiar sus costumbres de crueldad y canibalismo. Es más, cuando Richardson les contó la historia de Jesús, hubo un solo incidente que despertó el interés de la tribu: el relato de la traición de Judas. Cuando Richardson les contó cómo Judas había traicionado a Jesús, ahí sí, eso despertó el interés de la tribu. Eso sí fue lo que les llamó la atención, porque para los Sawi, entonces Judas era un verdadero héroe.
Él había infiltrado el círculo íntimo de los discípulos antes de volverse contra Jesús. Y tenían una ceremonia misteriosa. Cada vez que Richardson trataba de compartir a Cristo con los Sawi, el intento fracasaba. Finalmente, después de contemplar la 14ª sangrienta batalla librada, no lejos de su casa, Richardson llegó al fin de su paciencia. Dijo, hasta aquí llegué, ya para qué le sigo hablando de Cristo, no más, esto no vale la pena. ¿Cómo podría él llegar a un pueblo tan violento? Entonces decidió alejarse de Nueva Guinea a pesar del pedido de los Sawis de que permaneciese. Precisamente antes de que Richardson partiera, los Sawi y sus enemigos mortales, la tribu de los Aemán, montaron una elaborada ceremonia frente a su casa. Era su esfuerzo final para convencer al misionero de que se quedara. Toda la aldea se reunió para observar ese suceso. Todos estaban en silencio, excepto la esposa del jefe de los Sawi. Ella gritó angustiosamente mientras el jefe arrancaba a su hijo de 6 meses de sus brazos y lo sostenía en el aire. Acto seguido, el jefe llevó a su hijo hasta donde estaba el jefe enemigo y entregó a su hijo en manos de sus enemigos. Un miembro de la tribu le explicó a Richardson que la tribu Aemán le daría otro nombre al niño y lo criaría como si fuera uno de los suyos. Entonces Richardson sabía que no se podía confiar plenamente en ningún Sawi, dado que cualquier acto podía ser parte de un engaño. O sea, él se imaginó que de pronto es un engaño. Pero ese día memorable él detectó la única gran excepción: el niño de la paz. La entrega de su hijo a los enemigos por parte del jefe. Ese gesto profundo y doloroso se sobreponía a cualquier sospecha. O sea, no había lugar de sospechar con ese acto. Por mutuo acuerdo, mientras el niño de la paz viviera, no podía haber guerra entre ambas tribus. Una luz encendió la mente de Don Richardson mientras contemplaba el espectáculo. Al fin había encontrado una analogía, una historia paralela, una comparación incorporada en la cultura misma de los Sawi, que podía transmitir el mensaje de un Dios que perdona. Reunió a los miembros de la tribu a su alrededor y con un corazón palpitante y una garganta reseca les habló del niño de la paz de Dios. Dios había enviado a su propio Hijo Jesús a vivir entre sus enemigos para hacer la paz con la humanidad. Y una historia muy bonita, porque a veces uno de verdad dice: Señor, ¿cómo puedo llegar? Usted, no sé si les ha pasado, uno quiere compartir la palabra y dice: ¿cómo puedo llegar, Señor? ¿Cómo hago? Pero Dios en su momento da la estrategia. ¿Y por qué esta historia? Porque Dios no quiere que haya separación, que haya enemigos. Él no quiere estar separado de la humanidad, todo lo contrario, Él quiere atraerlos a Él. Y es por eso que en esta mañana yo quiero hacer una aclaración acerca de ese versículo que está en Romanos capítulo 8, del 38 al 39, porque quizás es peligroso que a veces se malinterprete o que no se entienda correctamente. Romanos 8, 38 al 39 dice: yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir que para esta predicación yo voy a estar leyendo literal la traducción lenguaje actual, pero en la pantalla pues bonito, porque vamos a estar comparando las dos versiones para entender mejor. Entonces
De pronto algunas personas pueden leer este versículo y decir, nada me va a poder separar de Dios, entonces pues sigo mi vida como estoy, sigo haciendo lo mismo que he estado haciendo, porque dice que nada me va a poder separar del amor de Dios. Pero en esta mañana yo quiero hacer claridad en bajo qué circunstancias es que aplica este versículo, de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Porque déjeme decirle que sí hay algo que nos separa del amor de Dios. Déjeme decirle que sí hay un abismo que separa al hombre de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso que separa al hombre de Dios? El pecado. El pecado hace un abismo, crea un abismo entre Dios y la persona. El pecado hace que la persona no se pueda acercar a Dios. Lo restringe. Una comparación muy palpable como la que estamos viviendo en estos momentos. En este tiempo hay una restricción por la cual no nos podemos abrazar, ya no nos podemos dar la mano. Hay muchas cosas que dejamos de hacer en familia, muchas cosas pasaron, están pasando, porque hay una restricción, hay algo que no nos permite acercarnos como antes. Asimismo pasa, el pecado es una restricción que no te permite acercarte a Dios como deberías hacerlo. Te pierdes de promesas, te pierdes de disfrutar el amor pleno del Señor, porque algo te separa, hay una restricción. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, el versículo 23. Romanos 3, 23. Entonces, como les decía, yo voy a estar leyendo en varias versiones, pero ahí en pantalla vamos también para comparar. Todos han pecado y están lejos, es decir, destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Otro pasaje, veamos Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Esto es, Dios habla hoy. Versión Reina Valera. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharlos. Tengo otro pasaje aquí, Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 dice: los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Ahorita más adelante vamos a explicar eso, porque hay personas que todavía viven en la ley y no aceptan la gracia de Dios y quieren seguir haciendo cosas y cosas y cosas para agradar al Señor. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Tengo otro pasaje, Ezequiel 14:5. Ezequiel 14:5 dice: yo les tocaré el corazón a todos los israelitas que se apartaron de mí por causa de sus ídolos. Dios habla hoy. Efesios 12:12. Efesios 12:12 dice: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, quiero decirles que sí hay algo que nos separa del amor de Cristo, y es el pecado. Ahora, muchos de nosotros se nos ha enseñado también que, no, pero yo acepté a Jesucristo, entonces ya, listo, como ya lo acepté, pues ya no tengo nada más que hacer y sigo así, sigo mi vida porque ya salgo por gracia y entonces vivo y sigo mi vida así. Pero si fuera así, entonces hay un pasaje que está en
Mateo 5, 27, 30. Ese sí busquémoslo un momentico antes de seguir. Mateo 5, del 27 al 30, Jesucristo le estaba enseñando a las personas acerca del adulterio. Entonces él decía, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Entonces, sí hay cosas que pueden hacer que vivamos en un engaño, que vivamos en un error de que, no, ya, entonces salgo, acepté a Jesús y puedo seguir mi vida normal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay un hombre que confesó, que tuvo el valor de confesar que había algo que lo estaba todavía atormentado, que lo estaba atormentando a pesar de conocer de Cristo. Y es que esto, yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí sí. ¿Cuántos cristianos, conocedores del Señor, de la palabra, pero aún dentro del caminar con Cristo, seguimos pecando? Pero yo, ¿por qué todavía tengo esto? Voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago ayuno, yo hago vigilia, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo de caminar con el Señor, de llevar una vida, pero aún así estoy en pecado, todavía cometo pecado. ¿Por qué todavía? A mí personalmente me ha pasado eso, que yo digo, Señor, ¿por qué todavía con esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué todavía tengo que luchar con esto que todavía tengo? ¿Por qué? No sé, pero a mí me ha pasado. Y hay muchas personas, créanme, he escuchado muchos testimonios de personas, ministros, pastores, apóstoles, ministros del Señor, que tienen cosas internas todavía tienen cosas en sus corazones, están viviendo cosas que no deberían estar ahí, están lidiando con eso y aún tienen que pararse en un altar, aún tienen que ministrar y dice, pero yo, y tengo cosas ocultas, tengo cosas aquí que no las sabe nadie. Es más, nosotros, por ejemplo, con algunas parejas, con situaciones que Dios nos ha permitido, han habido parejas que, digamos, a veces el hombre está lidiando con problemas sexuales y se siente tentado, tiene lujuria, sobre todo porque ahorita en este tiempo también esos pecados están cobrando más fuerza. Entonces, si se sienten tentados, todavía pasa la señora, pasa la chica, y el siervo del Señor todavía no lucha contra eso y lanza la mirada y a veces hay miradas entre hermanos cristianos, entre conocedores del Señor, y tú estás mirando y cuando menos piensa tu mirada algo empezó a cambiar y te empezaste a sentir como atraído y cosas. Y a nadie le gusta hablar de eso. Y eso sí que es delicado entre las parejas. Que mi esposa no se entere que a mí me está pasando esto. Y están sufriendo y están luchando en silencio. No, que mi esposo no sepa, que el vecino no sé qué es lo que me pasa, pero me salude y pues me gusta como me saluda. Con ese cariño a mí me gusta, pero no, yo no debería sentir esto. Yo no tengo por qué sentir esto. Y hay una lucha. Y a veces en vez de comprenderse entre esposos, lo que hacen es que se forma una batalla no, yo no puedo decir esto, yo oculto, yo no digo nada. Y muchos cristianos sufren con pecados ocultos en su corazón, ya conociendo de Cristo, y aún así están con cosas en su corazón, en su vida, y están luchando allá solos porque no saben cómo, que nadie se entere. Hemos hecho retiros, hemos hecho invitaciones a retiros y hay parejas que no van a un retiro matrimonial porque temen ser expuestos. Pero si tuvieran el entendimiento que nosotros no estamos para juzgar a nadie, Dios nos libre de eso. Si todos acá la misma palabra lo dice, todos tenemos culpa. Y como lo dijo el Señor, el que esté libre de pecado, a ver, diga, lance la primera piedra. No lo podemos hacer porque
creciendo, estamos tratando de ser, que el Señor nos transforme, queremos cambiar, pero hay mucha gente que no quiere aceptar y siguen allá calladitos, y por eso es que después le dan a uno las sorpresas en el altar. ¿Cómo así? No es posible. ¿Pero por qué? La palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El rey David dijo: mientras no confesé mi pecado, mis huesos se secaron. Muere. La persona muere, hay una separación, no puede estar pleno. Me gustó, yo decía al Señor, gracias, gracias, como el hermano Christopher decía, la palabra, acercarnos a Dios, también lo que se compartió del arca, la pastora, ay, gracias Señor, estamos en sintonía, lo que la pastora compartía del arca, de la presencia, estar ahí en la presencia, pero muchos no pueden acercarse porque hay algo que los está separando. Unos porque no quieren reconocer que están mal. Ay, no, yo soy el pastor, yo soy el servicio, yo soy el líder de la iglesia. Unos no quieren aceptar que están mal. No, qué vergüenza que se enteren que yo tengo problemas de lujuria, que estoy luchando con este pecado. No, ¿qué van a decir de mí? Tantos años en el evangelio y yo todavía luchando con esto. Unos no quieren aceptar eso y siguen. Que se les sequen los huesos, como decía el salmista. Sigan ahí porque no confiesan, no quieren tener el niño de la paz. Esta historia del niño de la paz es eso. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna, hay una pelea, hay una batalla. Nosotros peleamos con estas cosas que nos incomodan, que nos separan del Señor, y hay una lucha interna y necesitamos un puente, necesitamos decir: basta, yo ya quiero tener paz en mi corazón, yo ya quiero tener paz, como decía el hermano Christopher, quiero tener paz en mi casa, quiero tener paz en mi hogar, quiero tener paz conmigo misma. Mire, yo muchas veces tuve que pasar porque tenía pecado también, yo tenía tenía inconvenientes. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo me quito esto? Yo no entiendo. O sea, como deseo de ser reconocida. Como yo lo decía, Dios mío, uno a veces la palabra, tanto respeto a la palabra, yo a veces decía: es que donde yo paso no paso desapercibida. O sea, pero uno en la ignorancia a veces, sí, a veces en la ignorancia. Entonces, yo sé que no paso desapercibida. Y me gustaba no pasar desapercibida. Pero después esa cosa como que se empezó a subir de nivel, y entonces cada vez que había un pastor, un ministro del Señor, y decía: bueno, entonces yo pasaba al frente y yo decía: Señor, yo sé que algo raro tengo, y yo pasaba así para que a ver me pusieran manos y a ver a qué hora me salía ese demonio que tenía adentro, y yo era ahí, pero no pasaba, y yo esperando a ver qué reacción, no, nada, y así duré durante mucho tiempo, y yo lloraba, yo decía: algo hay mal en mí, yo sé que tengo algo no está bien en mí. Y la diferencia fue que yo lo reconocí y quería cambiar. Yo dije: Señor, yo sé que yo tengo algo raro, algo malo, algo que no te agrada, algo que no está bien, y quiero cambiar. Y aquí estoy, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero yo ya no quiero, porque eso es mentira, eso es una falsedad. Y Dios sí nos conoce. Tú puedes seguir allá encerrado en tu casa ocultando, haciéndote, con perdón la palabra, haciéndote el gringo, haciéndote el que no, yo puedo con esto, yo lo controlo. Pero les dije que les voy a contar la historia de alguien que abrió su corazón y dijo: yo no lo controlo. Entonces, muchas veces no se controla, porque lo que te domina a ti, lo que tú no puedes dominar y te domina a ti, eso te vuelve esclavo. Hay una relación, lo leí en internet, hay una relación, dice la frase, hay una relación entre el hombre y el pecado, y la relación es esta: o yo lo mato a él, o él me mata a mí. Entonces, por eso es de cuidado. Por eso yo dije: bien, vamos a escuchar a este hombre, qué tiene que explicarnos, qué tiene que decirnos de su corazón y cómo logró salir. Y en esta mañana es una mañana para que tú seas sincero con el Señor y te quites ese cristianismo y te quites esa religiosidad y decir: Señor, yo reconozco que yo tengo luchas también, y yo tengo problemas. Bien, vamos a estar leyendo el capítulo 7. Ese hombre que les digo es el apóstol Pablo. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 7 y el capítulo 8. Nos vamos a mover en esos dos capítulos el día de hoy. Literal como está en la palabra.
Les dije que yo voy a usar la traducción lenguaje actual y ustedes van mirando en pantalla la versión que haya o la que tengan ustedes en sus Biblias. Sé que cuando hay muchas versiones hay mayor entendimiento. Dice: hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés. Es como si yo les dijera en este momento: hermanos, ustedes conocen los 10 mandamientos, ¿cierto? Así empezó el apóstol Pablo a decirles: ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos, porque ya nos morimos, pues ya, ¿qué voy a obedecer si ya no morimos, ¿cierto? Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Algo parecido sucede con ustedes. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, ¿sí? Vamos a ir tratando de ayudarnos porque hay unas versiones que son un poquito enredadas. ¿Qué significa? Como cuando los 10 mandamientos y toda la cantidad de mandamientos que al pueblo de Israel se le imponían, que eran muchísimos. Entonces dice que los que se rigen por esos mandamientos, dice: no mentirás. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros decimos mentiras todavía? Ay, no diga que mañana le pago, sabiendo que mañana no voy a pagar. Cosas, ustedes me han dicho. Entonces, ya, por esa, si estuviéramos bajo todavía esa ley, como dice el muerto, ya, usted dijo eso, ya, muerte, no hay nada que hacer, tome su castigo por haber dicho esa mentira. Entonces, ahí no nos salvamos ninguno, no podemos hacer nada, no, ahí sí que mejor dicho, y con todas las rabias, con todo el mal genio, ustedes saben cómo somos en la casa, uy no, la paciencia que hay que tener con los hijos, con el esposo, con los abuelos, con todo no, mejor dicho, entonces ya no estuviéramos aquí nada si estuviéramos bajo la ley, es lo que el apóstol está diciendo. Ahora dice, entonces ya con el Señor Jesucristo, por eso digo, el niño de la paz, porque si fuera así, todavía estaríamos siendo enemigos de Dios, pero Dios dio al niño de la paz, entre comillas, dio a su hijo, para que ahora, como decía ahí, como decían en la tribu, mientras ese niño viva, va a haber paz entre los dos tribus, ¿sí? Ahora Jesucristo está viviendo para siempre, amén. Entonces por eso es que nosotros ya podemos tener esa paz con el Señor. Bien, vamos hasta ahí. Ahora dice, ahora son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer lo malo. ¿Me explico? Bueno, y así todo lo que hacíamos nos separaba de Dios. Cuando nosotros no conocíamos ni sabíamos que estaba mal, por ejemplo, cuando a veces yo me pongo a escuchar canciones que escuchábamos antes, seculares, que llamamos nosotros en el argot cristiano, y entonces yo empiezo a recordar, oiga, ¿tú escuchado esa canción? Ya lo ves, me tiré del matrimonio y cosas por el estilo. Yo decía, oiga, yo escuchaba esa canción y muchas otras así, y uno con ese ritmo y con esa pasión, y yo decía, hola, y nosotros cantábamos eso. Uy, no, pero ¿por qué? Y uno cantaba porque no había conocimiento, porque no sabía, no había una ley, no había un mandato, nadie, o sea, uno creía que eso era lo normal, eso es lo que está bien, eso es o sea, no pasa nada, está bien así. Y como no conocíamos, pues más lo hacíamos, ¿sí? Más lo hacíamos, y en nuestra ignorancia, ese hacerlo más, ¿qué creían? Nos estábamos separando más de Dios, más para atrás, y nosotros creyendo que, no, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho otras cosas, o sea, estoy bien, ¿sí? Entonces, esto me hace acordarme una vez, yo fui a la modista, y entonces yo le estaba diciendo a la señora que estaba como muy cortico el vestido, que pronto un poquito más largo, pues
no me sentía como bien con el vestido. Y resulta que ahí en la modista había un señor escuchando ahí la conversación, y cuando yo le estaba diciendo eso a la modista, el señor mete la cuchara y dice, ay no, lo contrario, así, que muestra más arriba, ¿no? Es que, y me sacó el que no exhibe no vende. Y entonces yo entendía que el Señor no tenía el conocimiento. O sea, yo no podía, uy, este pecador, mira este, ¿qué me importa? Usted no sabe que soy pecador. No, yo sabía que ese Señor no tenía el conocimiento que nosotros ya tenemos. Entonces, yo solo me sonreí y le dije, no, lo quiero más largo, etcétera, etcétera. Pero es que así actuamos, o así actúa el humano, el ser, el individuo, el hombre, cuando no tiene este conocimiento, cuando no se le ha revelado las cosas, cuando no le han enseñado, cuando no hay un mandato. Por eso dice acá que cuando vivíamos sin dominar eso, se dice que la ley solo servía para que deseáramos hacer lo malo. O sea, para ese hombre eso no estaba mal. O sea, no, o sea, si sale con los vestidos así, eso no pasa nada, no hay nada de malo en eso. Y entonces él creía que estaba bien, pero no sabía que eso trae separación. O sea, eso no está correcto, pero no sabía ese mandato. Bien, ahora dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu. Ya no es por miedo que obedecemos hoy en día a Dios. O sea, ya no es que yo vengo a la iglesia y ya no me importa lo que diga el resto de las personas. Allá va la que va con la Biblia debajo del brazo, la lectura, lo que sea. Ya no lo hacemos, ya no obedecemos, ya de pronto no salgo con el vestido así o como antes salía, ya no lo hacemos así, pero ya no es por miedo de que prohibido que salga así a la calle, ¿cómo se le ocurre? No, ya no lo hacemos por miedo ni temor a Dios, no, por miedo a Dios, lo hacemos por temor reverente a Dios, lo hacemos porque amamos al Señor. Y cuando tú amas a una persona, tú no quieres hacerle daño a la persona, tú quieres honrarlo, tú quieres amarlo. Yo le decía a mi esposo ayer, yo le decía, amor, me siento tan contenta contigo en estos días, quiero decirte que te amo, amor, que en estos tiempos me siento más unida y más pegada a ti, amor. Y él me decía, gracias, amor, a mí me gusta que me atiendas, que me consientes. Yo le decía, sí, papi, yo sé que a ti te agrada cuando te consiento, cuando te trato bien, cuando lo atiendo, como a él le gustan sus cositas, él se siente agradado, se siente contento, y eso uno lo hace por amor, no porque, no, es que si no lo atiendo no me va a dar para la mensualidad, o si no lo atiendo, mejor dicho, después ¿quién se lo aguanta el logro a la casa? No, ya no lo hacemos así, lo hacemos por amor. Eso hacemos con el Señor. Entonces, bien, el apóstol Pablo dice, hay una lucha contra el pecado, lo que les decía. Nosotros, los que conocemos a Cristo, también estamos con esos pecados ahí luchando. Pero yo, ¿por qué todavía con este evangelio? ¿Pero por qué se me salta la rabia? ¿Pero por qué hace mi esposo me provoca agarrarme? Uy, me fastidia que me hable. ¿Pero por qué mis hijos? Señor, dame sabiduría, porque de verdad que hay veces no puedo con mis hijos, cosas como esas. O a veces los jefes, tanto. Entonces el apóstol dice, yo tengo una lucha con el pecado, una lucha interna, hay un dilema. Versículo 7. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es pecado. Y él nos pone un ejemplo. Dice, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó este mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Entonces, lo que les decía, ¿cómo sería un pueblo sin, como dicen, sin ley ni Dios? Como a veces dicen, sí, o sea, las leyes son necesarias, porque entonces todos nos pasamos el semáforo en rojo, porque entonces todos nos saltamos las autoridades, y aún así la gente lo sigue haciendo y después dicen, ay, pero si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué permite que haya tantos accidentes en la carretera? ¿Quién se saltó el semáforo? Y luego después, lo que es peor, resultamos peleando con Dios. No quiero ir a la iglesia, no quiero hablar, no me hablen de Dios, yo no quiero orar, yo no quiero escuchar de la Biblia, ¿saben qué? No quiero nada, no me hablen de no quiero nada. O sea, resultaron bravos con Dios como si Dios tuviera la culpa.
Y Dios tuvo la culpa de que tomaras esa mala decisión. Dios tuvo la culpa de que no hayas reconocido todavía que tienes una lucha ahí y que no has ido al Señor como aquel persona cuando está en un vicio y es que usted es alcohólico. No, yo lo puedo controlar. Yo no soy alcohólico, yo lo puedo controlar. Usted consume, no, yo lo puedo controlar. No. Entonces cuando no han reconocido y después resultan bravos con Dios porque ahí sí vienen las consecuencias. Entonces es como un niño. Aquí lo que el apóstol nos está diciendo es, ustedes han visto que los niños pequeñitos de 2, 3 añitos a veces hacen chichi, o sea, chichi, y a ellos se les hace normal ir por aquí, salir al campo, a la avenida, hay un rincón donde sea, y hacen chichi ahí. O peor, hay unos que salen en peloticos a la calle, ¿sí o no? Yo no sé si ustedes han visto, pero yo sí he visto, a veces, y salen en peloticos a la calle y todo, y entonces para ellos, o sea, ellos no saben cuál es el mandamiento, ellos no saben que eso no está correcto, que nadie tiene por qué verlos a los niños desnudos. Nosotros con mi amor pasamos por eso, porque como papás también éramos ignorantes y muchas veces fuimos a Medellín, bueno, muchas veces no, una sola vez, fuimos a Medellín, al parque ese de allá de las aguas, donde esto, y nuestros niños eran bebés, eran pequeñitos, y yo me acuerdo que la niña allá solo con una pantalonetita, pero no le pusimos nada más de, ¡ay, qué rico! Que vaya allá, también se bañe en el agüita. Y una señora que cuida ese lugar se acercó y me enseñó y me dijo, mamita, cubra a su niña, colóquele una camisetica encima y no permita, nadie tiene por qué verla desnuda. Yo no sabía, en mi ignorancia y ya conocedora de Cristo, ¿por qué les presenté a mi familia? Porque si no hubiera sido por Cristo, no hubiera tenido familia que presentar, ¿sí? Porque no tendría hijos, no tendría esposa, no tendría nada que presentarles aquí, si no hubiera sido por el amor del Señor, y que un día reconocí que lo necesitaba, y no porque ya hubiera sido perfecta, gloria a Dios, y no porque hubiera sido perfecta, seguimos perfeccionando. Entonces esa señora me enseñó, y cuando ya aprendí y entendí, y esto va para esas mamitas, porque lo he visto todavía, hasta hace poco tenía a mis hijos en piscina, pero con esto de la pandemia, pues entonces, y había mamitas todavía que para cambiar a sus hijos no vamos al vestir, sino, ay, aquí rápido la piscina, venga, aquí con la toalla rápido, y lo peor aún, en pelotín con los niños delante de todo el mundo. Entonces yo como ya tenía el conocimiento, yo ya no podía, y yo ya me iba, mamita, ¿sabe qué cura la niña? Porque nadie tiene por qué verle las partes íntimas a los niños. O sea, hay que enseñarlos desde pequeños todas esas cosas, y a los papitos que no tienen el conocimiento también hay que decirle, nadie tiene por qué ver a tu hijo desnudo, no es normal, no, eso no se hace, ¿sí? Entonces cuando esos niños hacían así, que salían, entonces, claro, el niño actuaba normal, el niño actuaba así porque no tenía el conocimiento, lo hacía, era ignorante de la ley. Entonces el mandato del conocimiento no se hizo para que muera, para que esto es malo, no, se hizo para que entendamos que hay cosas que no nos sirven y que debemos respetarlas, porque si no nos va mal. Bien, entonces dice que cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, o sea, vivía como el niño de pelotín, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta que era un gran pecador. Cuando a mí también me enseñaron, y yo, Dios mío, perdóname, Señor, entendí lo que significaba, entendí, y no lo volví a hacer, y entendí, y enseñé a otros a que no hicieran lo mismo, no estaba correcto. Entonces dice que eso me ayudó, o lo ayudó a entender que era un gran pecador, y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna, porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa ley me alejó de Dios. En vez de estar haciendo lo que, yo estaba haciendo más bien lo que creía correcto. Esto para mí es correcto, para mí no pasa nada, está correcto. Y lo que les decía antes, en vez de darme salvación, de ayudarme, lo que hacía era echarme más para atrás, alejarme de Dios. Ahora, podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley, que es buena, me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. O sea, si a ti te dicen no cruces el semáforo
semáforo en rojo. Ah, bueno. Pero si tú lo cruzas, si tú empiezas a ver los accidentes en las carreteras tan terribles, ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta, uy, no, sí, definitivamente estuvo bien que colocaran semáforos, uy, no, sí, hacía falta ese semáforo. O sea, tú ya no lo ves como algo malo, es lo contrario, es algo bueno. Ahora, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre, dice el apóstol Pablo, y no puedo controlar, pero yo no soy más que un simple hombre, y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Eso que tú no estás pudiendo controlar. A veces vienen pensamientos, tú estás de buenas a estás bien y purrum, viene un flechazo, un pensamiento malo. Pensamientos malos. Y dices, pero ¿por qué pienso esto? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero yo por qué actúo así? Entonces, quiere decir que ahí todavía eres esclavo del pecado. Eso te está dominando. Tú no lo estás controlando a él, no lo estás matando a él, él te está matando a ti. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, nos está diciendo el apóstol. Él nos está hablando acá y dice, yo no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Por casualidad nos identificamos, ¿a alguno le pasa esto? A mí me pasa como él dijo. En vez de hacer lo malo, en vez de hacer lo bueno, hago lo que no quiero hacer. A veces grito. Y yo, pero ¿por qué? Yo no quería gritar a mis hijos. Yo no quería hacer eso, yo no quería decir eso. Dios mío, muchas cosas. Y sin embargo lo termino haciendo. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Aún así reconozco que hay reglas. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Dónde está el pecado? Dentro de nosotros. Es dentro de cada uno de nosotros que está esa lucha, que está ese pecado. Dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Yo no sé, pero a mí eso me pasó. Yo muchas veces quería, Señor, sácame de esto. Yo no quiero volver a hacer esto, no quiero. Y sin embargo no puedo controlarlo, no puedo. ¿Qué me pasa? Ayúdame, Señor. Y hay personas que dicen, estoy en depresión. A mí me pasó una vez con una doctora, una psicóloga. Y la psicóloga, yo le vengo acá porque no sé yo le dije a ella, no sé ni lo que me pasa. Es que ni siquiera yo misma entiendo qué es lo que me pasa. Me dan ganas de llorar, ¿no? A toda hora lloro, no salgo de mi casa, me da pavor salir, siento terror, no sé qué me pasa. Y me dice, ¿usted qué hace? Bueno, yo le digo, estoy en la casa, ¿no? Y me dice, ¿usted es profesional? Digo, sí, yo soy profesional. ¿Usted qué? Digo, yo soy ingeniera de sistemas. ¿Usted toda una ingeniera? Eso fue lo que me dijo la psicóloga. ¿Usted toda una ingeniera y no está trabajando? Uy, no sé qué. O sea, y recibí fue un regaño. Yo decía, pero ni siquiera entiendo qué es lo que me está pasando, por qué me da esto, qué es lo que tengo, vengo a que me ayuden, en vez de ayudarme lo que hacen es que me dan palo. Créanme, no voy a consultar más psicólogos, con todo el respeto. Entonces, no me fue bien. Yo estaba reconociendo que tenía un problema, que necesitaba ayuda, pero no me podían ayudar. O sea, ya no era yo aceptando, ay, listo, pero me quedo callada y dejo así, yo sé, y hago y no le cuento a nadie. No, ya no era esa actitud, era la actitud de decir, tengo algo y necesito que me ayuden y quiero salir de esto. No quiero esto en mi vida porque yo quiero agradarle a Dios y yo no quiero lo que me pasa y necesito auxilio. Entonces esa era otra actitud, eso me pasó. Entonces, aunque quería salir de eso, no podía. Y yo sé que hay mucho pueblo de Dios que está padeciendo estas cosas, porque si no el papito Dios no me hubiera permitido estar aquí hoy dando este mensaje. Hay mucha gente atada todavía, creyentes caminando con el Señor. Las iglesias están llenas de personas que todavía tienen luchas internas, que todavía quieren ser libres del pecado, pero no han podido. Bien, dice acá, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. ¿Cuántos queremos hacer eso? Señor, yo quiero agradarte, Señor, yo lo quiero hacer, pero hay cosas que aún todavía me tienen alejado. Pero también me sucede otra cosa, nos dice el apóstol. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Yo sí. Y
conozco personas que han estado sintiéndose como en una cárcel porque dicen, no puedo salir de esto, nadie me puede ayudar. Y se sienten atrapadas y sufren solas y sufren porque no pueden salir. Entonces dice, me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Como cuando uno dice, yo soy consciente que no debo comer más de lo normal, soy consciente, es por mi cuerpo, es por mi salud, es por mi bienestar, pero me puede, quiero más, otro poquito de arroz, otro, sí, quiero más, y a veces no podemos parar, y muchas veces no es porque no queramos, ¿sabe por qué? Porque después de comemos nos sentimos mal, ¿sí o no? Ay, ¿por qué me lo comí? No fui capaz, no resistí, tuve que ser más fuerte, tenía que haber resistido más, no aguanté, me comí eso, o hice eso y no aguanté. Y sufre en la cárcel, vuelves a estar allá. Entonces dice, sinceramente, dice el apóstol Pablo, nos dice, sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, en la versión dice, miserable de mí. Créame que yo me he sentido miserable muchas veces, porque yo, Señor, yo sé que esto no es correcto delante de ti. Esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo, no está correcto delante de ti. Miserable de mí, que no puedo salir de esto, que no entiendo lo que me pasa. Ustedes se han dado cuenta que cuando a la persona le van a detectar o le van a diagnosticar una enfermedad y empiezan, no, ya me examinaron esto, ya me examinaron aquello, pero no me encuentran. ¿Eso qué más trae? Angustia, desesperación, de no saber qué es lo que le pasa, ¿cierto que sí? Ay, no, es que no sabemos qué es lo que le pasa, y todavía mal, y de mal en peor, y todavía no se ha descubierto qué es lo que tiene. Entonces, eso es una tortura. Cuando tú no sabes lo que te sucede, cuando tú no sabes cómo salir, por qué te pasa eso, entonces eso es una tortura, porque si no sabes lo que te pasa, mucho menos vas a saber cómo salir de ahí. Entonces es una tortura, es una cárcel. Entonces, miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Por eso, hermanos, es delicado, es peligroso. Ay, no, ya conocí a Cristo y ya vivo así y me quedo callado, o tengo esto y no reconozco, no soy lo suficientemente valiente para decir, ¿sabe qué? Yo también tengo este pecado, tengo esta lucha, Señor, yo necesito de ti. Ya, apariencias y todo, ¿qué me importa? A mí lo que me interesa es tener la paz en mi corazón, de hacer las paces contigo y dejar de ser tu enemigo, dejarte de engañar, Señor, dejar aparentar lo que no soy, dejar que la gente me mire como lo que esto, pero realmente tú y yo sabemos que eso no es cierto. Entonces, le doy gracias. Dios dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Ahora, ¿de dónde viene ese pecado? ¿De dónde vienen esos malos hábitos? ¿Por qué soy así? Entonces, en esta mañana, y como para despertarnos un poquito, aunque ya reprendimos el espíritu de sueño, pero en esta mañana quiero hacer esto un poquito más didáctico. ¿Por qué soy así? ¿De dónde viene ese pecado? ¿De dónde vienen esos malos hábitos? ¿De dónde vienen esos malos deseos? Bien, viene de algo que se llama las herencias. ¿Quién nos heredó eso? Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, y de ahí para atrás todo hasta Adán y Eva. Nosotros, Dios nos creó así. Van a perdonar esto, pero tocó hacerlo a la carrera. Dios nos hizo blanquitos. Ven, en el muñeco es más por lo blanquito. Entonces el Señor nos hizo bien, dice que nos hizo a su diseño. Él nos diseñó bellos por dentro y por fuera. Nos hizo puros, nos diseñó blanquitos. Pero resulta que, aquí sí voy a pedir la ayuda de mi hija, un asistente, un momentito. Resulta que en alguna parte del tiempo de nuestras generaciones, alguien en nuestra familia adulteró. Resulta que alguna de nuestras familias, alguien adulteró, por allá algún antepasado adulteró, o cometió homicidio, o robó, o hizo alguna cosa, y desde allí se empezaron a abrir puertas. Entonces, vamos a hacer de cuenta que hubo algún abuelo, tatarabuelo, etcétera,
que pecó, que hizo algo. Te violaron también, hubo familia de violados, violadores, te abusaron. Entonces eso se empezó a adherir a ti, eso se empezó a transmitir de generación en generación. Vino un abuso sexual, vino quizás, lo que decía, no sé, todos los pecados. Ustedes tengo solamente 3 colores. Vino de pronto adulterio, fornicación. Y tú puedes decir, y por más, pero que ninguno nos salvamos, y tú puedes decir, no, pero yo no me acuerdo de mis antepasados. O bueno, de pronto sí, mis antepasados, oiga, sí, mis abuelitos hicieron cosas desagradables, robaron, pecaron, hicieron cosas. Y sabes de pronto qué otra cosa pudo suceder y que muchas veces se comete ese error y por falta de conocimiento se sigue haciendo. A veces el maltrato de los padres hacia los hijos, como decía mi esposo. De pronto cuando tú quedaste embarazada, tú dijiste algo inocente, aparentemente inocente, tú dijiste, es que este hijo no lo estábamos esperando. Todavía no era el tiempo de tener a nuestro hijo. ¿Saben qué? Yo quería una niña en vez de un niño. ¿Sabe cómo se llama eso? Rechazo. Y ese rechazo la persona lo lleva y luego empieza en el colegio, ay mamá, ¿sabes qué? Porque es que los compañeritos no quieren que yo me haga con ellos. Es que, ¿sabes qué? Me hacen bullying. Es que, ¿sabe qué? Me siento fea, mamá. Me siento feo. No entiendo qué será, que pido trabajo y me piden hojas de vida, pero nunca me revienta nada. Siempre la oveja negra de la familia, etcétera, etcétera. Muchos colores, muchas manchas vienen ahí. Y tú llegas a Cristo, por eso lo hermoso de Cristo, por eso nos decía la historia que Él murió por nosotros, sabiendo que veníamos así. O sea, no fue como, ay no, si viene bien, si viene todo bien, yo lo amo, lo acepto. Si ese amigo se comporta bien, muchas veces, Dios mío, Dios perdónanos, Señor. No te juntes con él porque como no habla igual que tú, como no es cristiano, no. Pero ¿sabes? Dios nos aceptó aún siendo así, siendo groseros, malolientes, pecadores, pobres. Dios nos aceptó así. Y muchas personas que están, disculpen, muchas personas que están en los prostíbulos, muchas personas que están en las discotecas, ay no, yo ya no voy porque me contamino. Jesús se contaminó. Jesús fue hasta el infierno a predicar, a salvar a los que tocara, a darle la llave, a quitarle las llaves. Él no tuvo miedo, él no tuvo, ay no, yo no me contamino con la pecadora, yo no me contamino con el poblador, no, eso con este no. Y nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Y yo lo he hecho, yo lo confieso. Hijos, con el mejorcito de la clase, con el mejorcito, con el que lo lleve, no me lo traes, perdón. Porque como fuimos heridos, nos da miedo, muchas veces somos presos del temor. Ay, pues más chicas, que yo me accidenté, y como me accidenté, no quiero volver otra vez, no, casi como cuando le decían a uno, vuélvase a subir al caballo, se cayó del caballo, súbase, porque entonces ¿dónde está la confianza en Cristo? Y uno, ay, yo todavía lucho con las salidas en la noche, porque muchas veces me atracaron, y todavía lucho, hice reunión en la noche, y les confieso, estoy aquí para eso, para reconocer que yo también tengo problemas, yo sé, no me en la noche, Dios mío, pero voy a vencer el miedo. Para aprender a conducir me tocó, Señor, ayúdame, Dios mío, yo puedo, yo sé que puedo, con valor, como sea, con miedo, sin miedo, pero tuve que enfrentarlo y hasta que lo logré. Y después de que uno logra vencer eso, la satisfacción que se siente decir, lo logré. Por eso les digo aquí a los hombres, a las mujeres que quizás tienen tentaciones sexuales. ¿Por qué hablo de esas? Porque son las más fuertes que se les están despertando en este tiempo. Y porque son las más duras de reconocer muchas veces. ¡Ay, no tomo! No, yo fumo, este fuma. Pero que tú digas, tengo problemas sexuales.
sexuales, siento en la noche cosas y bueno, no quiero andar, ustedes investigarán después espíritus cubos y todas esas cosas que no. Entonces sufren y cosas y sienten cosas y qué está pasando y pero ¿por qué esto? ¿Por qué siento? ¿Por qué lo otro? Entonces quiero que sepas que todo eso viene de atrás y que tiene que haber una forma de quitarnos eso de encima. Ahora, es necesario limpiarnos, quitarnos todo eso. Y eso lo vamos a hacer poco a poco. Así como yo, listo, ya aprendí a manejar y me quité el miedo a salir en carretera y de todo eso. Fue una esquirlita. Me quité el miedo a conducir. A ver, ay, Espíritu Santo, gracias, lo logré. ¿Estoy limpia? No, todavía tengo cosas, lucho con cosas. Ahí voy, Señor, ahí voy de tu mano, ahí voy. Por algo el apóstol Pablo decía, estamos militando todavía, estamos ahí en la carrera todavía. Bien, ahora, hay algo que les quiero decir, niños guerreros. Esta frase, niños guerreros, por eso cuando la pastora ora acá yo me levanto. Primero les dije, ¿por qué me levanto? ¿Por qué me pongo de pie cuando se ora por los niños? Porque si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios, yo no estuviera aquí orando por nadie. O sea, porque no tendría ni hijos para decir, ay, allá tengo el mío, mírenlo, el mío, gloria a Dios, pero lo hago con amor, lo hago con pasión. Así como cuando los niños, yo les digo, ustedes me ven saltar, ustedes me ven con mi pandereta, ustedes me verán, mejor dicho, antes que me controlo, porque qué oso tampoco ahí, pero no importa, pero yo lo hago con pasión por el Señor, porque sé de dónde me sacó, el Señor, sé dónde me tiene ahora, y sé dónde me va a llevar. Por eso lo hago, por eso digo, Señor, gracias. Y cuando la pastora ora aquí por los niños, yo digo, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a enseñar. Porque son niños guerreros. La pastora, excelente, porque eso es. Son niños guerreros que se están preparando, no solo en este lugar como Colegio Betel, en todos los lugares se están levantando niños guerreros, no niños del común. ¿Saben por qué guerreros? Porque primero van a ser niños que van a despertar a sus papás en la casa, porque van a ser niños que van a confrontar a sus papás en la casa. Pero papá, ¿por qué haces esto? Pero papá, ¿por qué haces aquello? Mamá, ¿por qué haces así? No, esto no se debe hacer en esta casa, mamá. Son los niños que se van a levantar a redarguir a sus papás. Son los niños que les van a hacer caer en cuenta que lo que están haciendo no está correcto. Son sus hijos los que van a hacer eso. Por eso son niños guerreros. Y niños guerreros porque lo que viene también, como dijo la pastora, muy cierto, se van a enfrentar a situaciones donde van a tener que ya haber sido entrenados, que es lo que se hace en este colegio y en otras partes, han sido entrenados para saber cómo se vigila, para saber cómo se comparte el mensaje de Cristo, para saber cómo se reprende a los demonios, para saber cómo se trabaja en el reino de Dios. Y si no, entonces ¿cómo lo van a saber? Ay, no, yo a mi hijo una liberación porque no, lo contrario. Entonces cuando tú vas a arreglar el carro, no, yo no llevo a mi hijo porque es peligroso. No, tú quieres que aprenda a arreglar el carro. Entonces hay que entrenarlos. Los niños hay que entrenarlos porque por eso son nuestros niños guerreros. Por eso yo me paro, como hace la pastora, con esa fe, creyendo que nuestros hijos, cuando oramos cada domingo por ellos, están impregnados, están implantados, están formados, capacitados, entrenados para ir a combatir en las fuerzas del ejército del Señor. Amén. Es por eso que hacemos, es por eso que oramos, porque necesitamos no ser egoístas, sino darles a conocer a los niños la situación real de homosexualismo, de abortos, de toda la cantidad de cosas que se están entretejiendo en el mundo. A los niños no los podemos excluir, todo lo contrario, necesitan ser entrenados para eso, porque ellos nos van, esta mañana me encontré la palabra, a ser nuestros sucesores en lo que estamos haciendo. Son ellos, y si no los entrenamos, si no les damos a conocer, peor aún, si no les enseñamos a ayunar, ellos tienen que ayunar, ellos tienen que guerrear, ellos tienen que saber palabras. Si no, entonces ¿cómo lo van a hacer? A psicólogo. No, ellos lo van a hacer con la palabra y con la autoridad del Señor. Van a saber, usted está depresivo, venga para acá, venga que yo le voy a decir qué hay que hacer. ¿Y sabe por qué? Porque los niños oran con fe. Yo he querido hacer un ejercicio, algún día lo voy a hacer aquí con los niños. Los niños actúan con fe. Mire, allá viene algo, el niño, mira, aquí tal cosa. Si tú le dices al niño, usted es capaz de sacarle el demonio a esa persona, ore. Usted es capaz de hacer que esa persona se sane. Ore, papito, ore, porque Dios ya te dio esa autoridad. No necesita ser un adulto, no, necesita la autoridad de Cristo.
Es lo que necesitas para sanar, para liberar. Es lo que necesitas. Y todos los niños, a veces a mí me ha tocado, ay, por favor oren por mí, no me siento bien hoy. Y ellos oran por mí, me levantan mis brazos. Amén. Eso es. Entonces, por eso son niños guerreros y hay que enseñarles. Ahora sí, con tu boca confiesas salvación, con la boca confiesas liberación, rompiendo. ¿Qué rompes? ¿Cómo te desatas de todo esto? Cuando tú dijiste, ay, no debimos tener este niño, no era el momento, se hizo un acta espiritual en los ambientes espirituales, valga la redundancia. En los aires espirituales se hizo un decreto, se hizo un acta allá legal y todo eso. Entonces el enemigo, entonces tú dices, pero ¿por qué yo siendo cristiano, por qué todavía está presentándose un ejemplo? Conocí o escuché más bien un testimonio de unos pastores y lamentablemente su hijo fue abusado sexualmente dentro de la misma iglesia. Y entonces, ¿pero por qué? Pero esto no tiene sentido. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué a mi hijo en el colegio lo manosearon? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué? Porque hay unas actas, hay unos derechos que el enemigo todavía tiene. Dice, ustedes saben que el enemigo es el acusador. Y cuando cometemos un pecado, ay, miren, el enemigo vaya, como me gustó, como decía la pastora, al tribunal. Uno va al tribunal y el enemigo, ay, mírenlo, él pecó, el acusador, ay, mírenlo, él pecó. Ay, mira lo que hizo, mira lo que hizo. El enemigo está ahí, está ahí. Entonces tú tienes que romper esas actas. ¿Cómo las rompes? Por eso es que tú dices, pues que yo oro. Y sí, 50 oraciones encima, pero todavía tienes eso ahí encima. Entonces tienes que romper el acta. Esa acta, ¿cómo? Con tu boca. Lo que les decía ahorita, con tu boca. Alguien, tú alguna vez dijiste, ay, no era el tiempo de tener a mi hijo. Lo marcaste con rechazo. Y de ahí en adelante. ¿Cómo es la forma? Pídele perdón a tu hijo. Rompe eso en el mundo espiritual con tu boca. Hijo, yo te pido perdón. Hay muchos niños asmáticos, hay muchos niños con problemas de cantidad de enfermedades. ¿Y saben por qué fue? Porque un día sus mamitas en el vientre lo rechazaron inconscientemente. No sabían lo que hacían, solo dijeron esas palabras. Ahora mucho más aquellos que, ay, ¿por qué fue embarazada? Peor un aborto, peor todas esas cosas. Entonces, ¿cómo rompes eso? Con tu boca. Le quitas esa acta, rompes esas actas que el enemigo tiene en tu contra. En el nombre de Jesús yo me paro en esta familia, toda mi generación, desde mi nombre hacia atrás, y vengo y rompo todo eso hacia atrás. Tranquilos que ahorita vamos a hacer eso al final. Y rompo eso de aquí a mis generaciones hasta atrás. Rompo, Señor, ángeles tuyos vayan al lugar, a la línea sanguínea en el momento. Yo no conozco mis antepasados, pero en el momento que pasó eso, Señor, en el nombre de Jesús te pido que lleves tus ángeles y que rompan y destruyan todo eso que hicieron mis antepasados y limpia mis generaciones. Sácame de esto, de estos vicios, y rompes esas actas. Bien, entonces te decía, Dios nos acepta así y Él va sacando pedacitos. Rompe y Él va sacándonos de pedacitos. Por lo tanto, la perfección de nosotros va a ser cuando Cristo nos lleve. Porque mientras estemos en este cuerpo, seguiremos militando, seguiremos teniendo luchas, pero Dios nos va ayudando. Ah, ya pudiste con la pornografía, listo, sale. Ah, ya pudiste con el alcohol, listo, sale. Ah, ya pudiste con el chisme, ya te controlaste ese mal genio, sale. Ahí va saliendo. Y por eso es que la palabra dice que cuando ya el Señor venga a restaurar todas las cosas, ya no vamos a ser así sucios, ni contaminados. Yo no sé si allá en la cámara va a hacer una última acercamiento, yo creo que sí. Ya no vamos a estar así sucios ni contaminados cuando el Señor venga definitivamente y nos dé nueva vestidura, dice la palabra. O sea, vamos a volver a ser blanquitos como al principio, cuando el Señor haga la obra, restaure todas las cosas, hasta la creación misma, dice. Bueno, avanzamos. Por lo tanto, los que vivimos, ahora sí, les quiero decir que aquí sí se cumple lo que el pasaje de Romanos 8 que decía que nada podrá separarnos del amor de Cristo, es cierto. ¿Para quiénes? Para aquellos que estamos trabajando con el Señor, para aquellos que estamos trabajando en el reino del Señor, para aquellos que estamos compartiendo la palabra del Señor, para aquellos que a pesar de todo, pero venimos y reconocemos, Señor, tengo fallas, pero vamos para esta otra batalla, Señor, los que vamos de la mano de Cristo.
Para nosotros es que no va a haber separación, que dice ya no hay separación, sí, no hay nada que me separe. Así vengan y nos digan mañana, prohibido compartir la palabra, prohibido que en sus casas tengan Biblia. Señor, la palabra dice que nada nos va a separar de tu amor, ni ángeles, ni potestados, ni leyes acá, ni lo que venga, nada podrá separarnos del amor de Cristo. En ese caso es cuando pasa lo que dice la Escritura. Por lo tanto, versículo 8, estábamos creo que en el 7, versículo 7, en el 7 o ya pasamos para el capítulo 8. Estamos en el 8, creo que fue. Sí, creo que es en el 7. Pues dice el versículo: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Por eso es que tú necesitas a Jesucristo en tu corazón, primera instancia. Y segundo, necesitas seguir caminando con Él, porque Él es el único, como lo hemos cantado. Él es el único, no hay otro nombre, no hay otra forma, no se puede, nadie más te va a ayudar, nadie más te va a quitar todas estas porquerías de encima. Solamente el Señor Jesucristo es el que puede hacer algo en tu vida, aunque vayas caminando con Él. Solo el Señor Jesucristo, ahora por medio de su Espíritu Santo, es el único que te puede limpiar y ayudar a quitarte todo esto de encima. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, bueno, no podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo que envió tan débil como nosotros, los pecadores, murió para que muriera por nuestros pecados, y así por medio de Él Dios destruyó el pecado. Ahora dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. O sea, cuando tú ya empiezas a dejarte transformar por el Espíritu Santo, tú empiezas a dominar, empiezas a matar ese mal deseo de tu carne. Le das muerte, tienes el poder ahora para hacerlo. Antes te ganaba la gula, el apetito, la comida. Antes te dejabas dominar por la pereza. No, ahora con el Espíritu Santo Él te ayuda y lo puedes lograr, sobrepasas, sales en victoria. Entonces, y ahora tu mente ya no está pensando en hacer lo malo, ahora tu mente está pensando en cómo hacer para limpiarte cada vez más. Señor, ¿qué más necesito quitarme de encima? El mal genio, Espíritu Santo, ayúdame, que se me salga, quítame este mal genio. Por eso decía, si tu ojo, si tu mano, ¿qué tienes? Saca lo que tienes, para que estés bien delante de Dios, no estés separado. Entonces dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz, niños de paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir con sus malos deseos. Hay un ayudador, hay quien nos salve de todo esto. Entonces, sino que obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo, no entiende nada, está perdido. Bien, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Todo lo contrario: Señor, aquí voy contigo. Señor, ayúdame. Vamos, Señor, que se haga conforme a tu voluntad en mi vida, en mi familia. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos y nos permite decirle papá. Quiero decirles que de las primeras cosas que el Señor sanó en mi vida era que mi papá fue militar y por tanto fue un poco drástico, y hubo cosas en mi vida muy, muy tenaces, porque a veces tenía frases como: cáigase y más duro le doy, y se cae. Entonces a mí me parecía que mi papá, Dios, me iba a decir:
haga eso y verá cómo le caigo encima. El castigo de Cristo, el castigo de Dios viene sobre él por haberse equivocado. Entonces mi relación con Dios tuvo que empezar a ser sanada desde ahí, a conocer que mi papá ya no era ese papá drástico ni castigador, sino que yo podía venir a él y decirle: papá, tengo esto, mírame cómo estoy, mira lo que siento, Señor, mírame. Y saber que papito Dios no me iba a decir sino que iba a decir: yo te ayudo, ven aquí, te voy a ayudar, te voy a sanar. Por eso esa canción tan preciosa que ustedes cantaban, que el Señor es el que nos sana, no hay otro nombre, creo que es la canción que cantaban. Entonces dice, ahí es cuando el apóstol dice: estoy seguro que de los sufrimientos por los que ahora pasamos, es decir, ¿por cuáles? Por compartir el evangelio, porque no es fácil ir a decirle a otra persona: oye, sabes que estás en pecado, necesitas de Cristo. Eso necesita valentía. Más si de pronto es algún religioso que no va a aceptar, no, es que no, así que peor, así que más valentía para que le hagas ver a un creyente que está mal, peor, necesitas mucha valentía. Entonces dice que esos sufrimientos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos nosotros, sus hijos, y la restauración de la tierra. O sea, que la tierra gime, que la manifestación de los hijos de Dios. O sea, todavía vamos a seguir imperfectos. No es que ya aquí quedamos listos y ya me limpié todo. No. Mientras venga el Señor vamos a tener cosas, pero no estamos solos. Dios te puede ayudar. El Espíritu Santo está aquí para hacernos eso, para ayudarnos, está aquí. Dice, y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros los que tenemos al Espíritu Santo. Me impactó esto, que es el anticipo. El Espíritu Santo dice que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Santo Dios, ¿ustedes saben lo que eso significa? Si Dios nos da la autoridad para echar fuera un demonio, para sanar una enfermedad, para quitar fuera la escasez, para sacar lo podrido de mi vida, Dios dice que nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos permite hacer todas estas cosas, y dice: hijos, esto es el principio de lo que ustedes van a tener después. Entonces, ¿se imaginan? No, yo no me alcanzo a imaginar qué más Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces, en fin, versículo 28, creo que es del capítulo 8, dice, bueno, antes de ahí quiero leerles el resto, 26. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Ahora en el 8 es cuando, en el capítulo 9 de Romanos es cuando dice más que vencedores. Pero ya les expliqué más que vencedores, ¿por qué? Porque estamos en el reino, estamos compartiendo la palabra, estamos siendo los valientes de Cristo, estamos en el ejército de Dios, siempre lo digo, ahí, guerreando. Entonces dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir. Noticia, si tú estás sentado en esta mañana aquí en este recinto, si tú que estás, este mensaje está llegando a ti, llegará en algún momento de tu vida, es porque has sido un elegido de Dios. Y dice, Él desde el principio ya llamó a quienes iba a elegir, y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que este sea el Hijo mayor. O sea, el Señor desde antes que naciera ya sabía que tú ibas a estar así, pero aún así dijo, yo sé, y yo sé que Él se está forzando por cambiar, yo sé, y le voy a ayudar, y por eso le envío mi Espíritu Santo, porque sé que quiere cambiar, yo sé. Y Dios dice que en otra versión nos predestinó, y dice, a los que Él ya había elegido, los llamó. Entonces, fuiste elegido, fuiste llamado, y a los que llamó también los aceptó. Fuiste aceptado, ya está lavado con la sangre de Cristo. Y a los que aceptó les dio lugar de honor. ¿Saben qué significa eso? Sentados en lugares celestiales. Nuestro destino ya está completo en Cristo. Nosotros ya sabemos nuestro futuro glorioso. Entonces, como sabemos ese futuro glorioso que nos espera, es cuando la cosa solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos dejó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los
espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces concluimos con esto: no desaparecerá completamente durante esta vida, dice Pablo, el pecado, ya que somos parte de una creación imperfecta que gime anhelando la perfección. Pero algún día la creación volverá a ser perfecta, y esa promesa de una victoria final y definitiva debería darnos la certeza de que nada podrá nunca separarnos del amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí los invito a que se coloque de pie mientras mis hermanos vamos a hacer a darle al Señor esta adoración. Y el que quiera, no sé, arrodíllese, póngase la mano en el corazón. Este va a ser su momento y el Señor. Yo he cumplido con venir a dar el mensaje que Dios me permitió para el día de hoy. Pero ahora quien va a tener ese encuentro, como lo dijo la pastora al principio, es cada uno. Ya es tu momento con el Señor. Es tu momento de venir al altar y de decirle que reconoces que tienes fallas, y tú en casa lo puedes hacer también. Ahí antes mucho mejor en casa, porque tú en casa no te da pena que te miren, y no hay necesidad que te miren. Ese eres tú con el Señor, tú que conoces de Dios. El que no conoce, hoy ábrele las puertas y dile: Señor Jesucristo, entra en mi vida, te entrego mi vida, acéptame, Señor, cámbiame y transfórmame. Pero aquellos que ya caminan con Cristo, que se dicen creyentes, hoy es tu momento de arrodillarte y decirle: Señor, yo reconozco que estoy mal y ya no te quiero engañar, yo no quiero vivir una vida de engaño, necesito que me ayudes, sácame de esto, Espíritu Santo, permíteme experimentar hoy tu paz, Señor. Acércame a Jesucristo, quita esta restricción de mi vida, porque me quiero acercar a mi Señor, porque hoy me quiero acercar a mi Padre. Hoy es el encuentro con tu Padre. Ahora abre tu boca y habla con el Señor y confiesa, dile lo que tienes, dilo, no tienes que venir aquí a confesar a gran voz, solo dile lo que tienes, díselo al Espíritu Santo, porque Él es tu ayudador. Es tu oportunidad el día de hoy para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en tu vida, porque Él te conoce y sabe, Él sabe lo que tienes, Él sabe con qué estás luchando, y Él no viene aquí a condenarte, no, Él no te va a condenar. Él está aquí para ayudarte, Él está aquí porque no quiere que te separes del Señor. Él quiere que todo abismo sea quitado, Él quiere tender ese puente y que hagas las paces con tu Señor, con tu Padre. Rescató, no hay otro
Pero ahora, levanta tu cabeza, porque el Rey nos ha perdonado. Y ahora tienes que tomar la autoridad ya. Ya el tiempo de arrepentirnos, el tiempo de decirnos, sí, lo siento, perdóname, ayúdame. El Señor sabe que actúa. Y ahora llega el tiempo en el que te levantas y dices, ya no quiero más. Y no voy a permitir que lo que ha venido por molestando a mi generación, de generación en generación, hasta aquí llegó. Entonces ahora sí, tú vas a decir, Señor Jesús, en este momento tomo autoridad, porque he sido lavada con tu sangre, y tú me has dado esa autoridad para arrancar de mis generaciones todo pecado, toda herencia de maldición que me ha venido molestando, que ha venido teniendo control sobre mi vida, todo pecado que me ha estado esclavizando. En el nombre tuyo, Jesús, hoy te pido, manda tus ángeles, Señor, que recorran todo mi linaje generacional hacia atrás y arranquen todo pecado, todo título y decreto que se formó desde que alguno de mi familia le dio ese poder al enemigo. Hoy me levanto en nombre de todas mis generaciones y corto de raíz todo pecado, toda herencia generacional. Voy a nombrar algunas y tú, si tienes algo más en tu familia, lo dices. De hechicería, de santería, de brujería, de homicidio, de rechazo, de enfermedades como cáncer, diabetes, muertes prematuras, violaciones, robo, homicidio, niños que fueron abortados en mi familia. Todo lo que vino a abrirle puerta al diablo y que se ha transmitido a mis hijos, a mis generaciones, hoy lo corto en el nombre de Jesús. Hoy lo echo fuera de mis antepasados. Hoy limpio el nombre, los apellidos maternos y paternos. Limpio, Señor, todos esos apellidos hacia atrás. Hoy declaro mi familia libre, Señor. Hoy nos declaramos libres. Hoy arrancamos de raíz en el nombre de Jesús toda maldición generacional de tus hijos, Señor. Hoy venimos a tu trono, Señor, y venimos a quitar las actas, quemamos los títulos, los decretos que el enemigo tenía en contra de nosotros. Hoy se rompen, hoy se anulan en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que avanzamos hacia tu propósito. Hoy avanzamos hacia lo que tú tienes para nosotros. Hoy se me quita ese nombre que tú no me diste, el nombre que el mundo me dio. Hoy me lo quito, hoy lo rompo en el nombre de Jesús. Hoy recibo el nuevo nombre que tú me das. Hoy me llaman bienaventurada, hoy me llaman bienaventurada.
Seguirás estando en un nivel glorioso, en ese lugar celestial. Dios te dará lo que necesitas. Créelo, 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 créelo. Él está aquí para arrancar todo lo que te estorba. Yo sé que todavía aquí en la mente tienes cosas, tu corazón se quiere hacer el duro. Yo sé que tu corazón se quiere hacer el duro, y que no le creo. Yo sé que hay una lucha en tu mente en este momento. Yo sé que hay una lucha en tu interior en este momento, pero atrévete a creerle al Señor. Créele al Señor. No estás solo, Él dejó su espíritu. Alábale un momento más al Señor. Alábale al Señor un momento más. Se rompen cadenas. Créelo que el Señor está rompiendo cadenas. Cristo